Después de un grave accident de coche, le pedi que me recogira de urgencia. Ella respondió, lo siento, estoy comiendo con mi mejor amigo. No puedo irme sin más. Le envié un message de texto, de acuerdo. Lo que el agente de policía le dijo cuando se acercaron a su mesa en el restaurant cambió todo sobre su cena con su amigo. Se apprend mucho de l'agent en una crisis. Lo sé porque soy paramédico. Veo a l'agent en el peor día de su vida cada día. Veo como reaccionan, como se tratan uno a otro cuando las sirna Olan y el mundo se desmorona. He visto a extraño tomarse de la mano con los moribando. He visto a marido llorar por su esposa herida. He visto el mejor de la humanidad en los peor momento. Y luego estaba mi novia Kate y un accident de coche que me mostró la verdad absoluta de su carácter. Levabamos junto de ano. Viviamo en mi apartamento, un lugar por el que había trabajado muchísimo para poder permitírmelo. En la superficie, las cosas iban bien. Era divertida, guapa y el alma de todas las fiestas. Yo era el tranquilo y estable. Pensé que éramos una buena pareja. Yo proporcionaba la calma y la emoción. El único punto real de fricción era su mejor amigo, un tipo llamado Julián. Julián era un niño de papá que trabajaba como consultor, lo que parecía significar que almorzaba en restaurant caro SQ por semana y ofrecía consejo no solicitado. Kate y Julián eran inseparables. Su vínculo era, como ella siempre lo describía, especial. Tenían broma interna de las que yo nunca formaba parte, y su conversación por mensage de texto eran constante y secreta. No soy un tipo celoso por naturaleza. Mi trabajo me ha enseñado a mantener la calma bajo presión, pero la cercanía entre ellos siempre me pareció extraña. Sentía que yo era el que sobraba en su historia de do. Onasi, confiaba en ella. Decidí creerle cuando decía que solo eran amigos. Y esa confianza se hizo añicos de forma violenta y permanente el martes pasado. Iba de camino a casa después de un largo turno. Lovia mucho. Un chico en un Civic tuneado se saltó un semáforo en rojo y me embistió justo en la puerta del conductor. Fut un impacto brutal. El mundo era un desastre caótico de metal chirriante, cristal roto y el repugnante crujido de mi coche plegandos a mi alrededor. Lo siguiente que recuerdo es a mi colga, mi compañero paramédico, sacándome de los escombros. Estaba atado a una tabla espinal, la cabeza me martillaba y mi brazo izquierdo estaba definitivamente roto. Mientras me subían a la ambulancia, un oficial de policía que conocía, un buen policial llamado Dave, se inclinó. Wa, amigo, dijo, con el rostro sombrío. Tu coche es siniestro total. Lo estamos remolcando. Necesitamos un contacto de emergencia para notificar sobre el accident y la ubicación del vehículo. ¿A quién quiere que la memo? A mi novia Kate, logré decir a través del dolor. Le di su número. El viaje a urgencia fut un borrón. Me cortaron el uniforme, me llenaron de analgésico y empezaron a hacerme prueba. Las radiografías lo confirmaron. Una fractura limpia en el húmero izquierdo y una conmoción cerebral moderada. Sin hemorragia interna, gracias a Dios. Estaba magulado, con moratón de la cabeza a los pies, pero iba a estar bien. Después de una hora, entró una enfermera. Hemos intentado llamar a su contacto de emergencia, Kate, varias veces, dijo. No contesta. ¿Hay alguien más a quien podamos llamar? Se me encogió el corazón. ¿No contesta? Sabía exactamente dónde estaba. Era Mart. El Mart era su día de almuerzo largo fijo con Julián. Saqué mi teléfono con la mano buena. La pantalla estaba destrozada, pero no funcionaba. Le envié un mensage. Wa, he tenido un grave accident de coche. Estoy en urgencia en el sein. Maries. Tango el brazo roto. Puis-je venir à recogerme?
El coche est siniestro total. Espere. Uno minuto después, aparecieron los tres puntitos. Luego sur respuesta. Fut un mensage que cambiaría el curso de mi vida. Kate, Dios mío, qué horrible. Siento mucho oír eso, pero en realidad estoy en medio de un almuerzo muy importante con Julián ahora mismo. No puedo irme sin más. ¿Puedo coger un taxi o algo? Avísame cómo va. Lee el mensaje una vez, luego el olé de nuevo. Sentí una extraña y fría claridad invadirme, atravesando la neblina de los analgésicos. No solo me estaba ignorando, estaba priorizando un almuerzo social con otro hombre sobre mi emergencia genuina y verificable. Yo estaba en el hospital y a ella le preocupaba interrumpir su aperitivo. El último pilar de nuestra relación acababa de desmoronarse en polvo. Pensé en el oficial de policía, Dave. Pensé en el hecho de que todavía necesitaban contactarla oficialmente y un plan comenzo a formarse. Un plan frío, preciso y maravillosamente apropiado. Hice una captura de pantalla de su mensaje de texto. Luego le respondí con una sola palabra. De acuerdo. Luego llamé al oficial Dave. Hola Dave, dis-je, con voz firme. Soy Adam Sterling. Gracias por tu ayuda en la escena. Escucha, c'est que intentabe contactar a mi contacto de emergencia, Kate. No contesta su teléfono, pero sé exactamente donde está. Es importante que contactei con ella para completar el informe. Está en un restaurant llamados Gilded Spoon en el centro. Creo que es crucial que un oficial hable con ella en persona para informar de la situación. Dave, siendo un buen policía y un buen amigo, entendió de inmediato. No hay problema, Adam, dijo, con un nuevo matiz en su voz. Enviaremos una unidad de inmediato para hacer una notificación en persona. Tu solo concéntrate en mejorar. Colgué el teléfono. Me recliné contra la almohada del hospital. Kate estaba teniendo un almuerzo muy importante. Tenía la sensación de que estaba a punto de ser interrumpido. Actualización 1. La hora que pasé esperando en esa cama de urgencia fue una de las más esclarecedoras de mi vida. El dolor físico seguía ahí, un dolor sordo y pensante en mi brazo y mi cabeza, pero el dolor emocional había sido reemplazado por una especie de determinación gelida. La presión fut tan absoluta, tan profunda, que había cortocircuitado todo mi sentimiento normal de dolor y tristeza. Todo lo que quedaba era una ira tranquila y concentrada y la necesidad de una acción decisiva. Mi amigo y colega, Mike, que había estado en la ambulancia que me trajo, vino a ver cómo estaba. Me miró a la cara y supo que algo andaba mal. Y no era solo el brazo roto. ¿Qué pasa, amigo?, preguntó. Parece que está a punto de declarar la guerra. Le mostré el mensaje de Kate. Lo leyó y su rostro se endureció. Está de broma, dijo, con voz baja. Eligió el almuerzo con ese tipo Julián por encima de esto. Lo hizo, confirmé. ¿Y que va a hacer?, preguntó. Ya lo he hecho, dije. ¿Es que la policía fura a su restaurant para hacer una notificación en persona? Mike me miró por un segundo y luego soltó un silbido bajo. Tío, eso es salvaje y brillante. La historia de lo que sucedió en The Gilded Spoon me legó más tarde a través del oficial Dave, quien la había escuchado directamente de los dos agentes de patrulla que había enviado. Fue incluso mejor de lo que había imaginado. The Gilded Spoon es uno de esos lugares que se basan en las apariencias. Es caro, está de moda y siempre está lleno de gente que quiere ser vista. Kate y Julián aparentemente estaban sentados en una mesa privilegiada cerca de la ventana, riendo y compartiendo una botella de rosado carísimo. Dos agentes de policía uniformados entraron en el restaurant. El lugar se quedó en silencio de inmediato. Los policías no aparecen en un lugar como ese sin motivo. La gente empezó a mirar, a susurrar.
Los agentes caminaron con calma y deliberadamente por el comedor, su ojo escaneando las mesas. Se detuvieron directement en la mesa de Kate y Julian. Uno de los agentes, un tipo alto e imponente con una cara seria, miró directement a Kate. Sonora, et usted Kate Miller, preguntó, con voz tranquila pero el lo suficientemente alta como para que las mesas de alrededor el oiran claramente. Kate levantó la vista, su rostro una máscara de confusion y molestia. Si, dijo. ¿Hay algún problema, agent? Estamos aquí en relation con una collision de véhicule grave que involucra a su pareja, el sir. Adam Sterling, declaró el agente, su tono plano y oficial. Fut transportado en ambulancia al hospital St. Maries des de la escena del accidente con lesión significativa. El color desapareció del rostro de Kate. Julian miraba fijamente, su copa de vino congelada a medio camino de su labio. El oficial continuó, su voz inquebrantable. Su vehículo fut declarado siniestro total en la collision. Hemos intentado contactarla durante las últimas 2 horas, ya que figura como su contacto principal de emergencia. El sir. Sterling nos informó que podríamos encontrarla aquí. Nos pidió que hiciéramos una notificación oficial en persona del incidente y que le informáramos que necesitará coordinar con la compañía de remolque la retirada de cualquier efecto personal del vehículo. Cada palabra fut un martillazo, collision de vehículo grave, transportado en ambulancia, lesión significativa, vehículo siniestro total, contacto de emergencia. El agente no la acusaba de nada. Solo estaba exponiendo los frío y duro hecho oficial. Pero al hacerlo, estaba pintando un cuadro para que todo en ese restaurante lo vieran. Un hombre estaba en el hospital después de un grave accidente. Y su novia, su contacto de emergencia, estaba disfrutando de un almuerzo tranquilo con otro hombre, completamente inalcanzable. Julian, según la historia, miró a Kate con una nueva expresión. El encantador compañero de almuerzo había desaparecido, reemplazado por un hombre que miraba a una extraña que acababa de revelar un núcleo de egoísmo impactante. El oficial concluyó su discurso. Eso es todo, Sonora. Probablemente debería ir al hospital. Los dos agentes se dieron la vuelta y salieron del restaurante con la misma calma con la que habían entrado. Dejaron tras de sí un cráter de silencio, una mesa de comida a medio comer y la reputación destrozada de una mujer que acababa de ser expuesta públicamente en su momento más insensible. Su almuerzo muy importante había terminado oficialmente. Actualización do. Las secuelas inmediatas fueron una predecible tormenta de caos que observé desde el tranquilo y seguro puerto de mi habitación de hospital. Después de ser dado de alta de urgencia con el brazo en cabestrillo y empunado de receta, mi hermana vino a recogerme. Ella había sido mi verdadero contacto de emergencia todo el tiempo, y la había llamado tan pronto como terminé con la policía. La furia en su voz cuando le conté la historia sobre Kate fut suficiente para alimentar una pequeña ciudad. Me levó a su casa para recuperarme. No tenía intención de volver a mi apartamento hasta que hubiera sido purgado de la presencia de Kate. Kate, por supuesto, empezó a reventarme el teléfono. Una sarta de mensajes de texto frenético y la llamada perdida. Adam, estoy de camino al hospital. Lo siento mucho. Tenía el teléfono en silencio. Una mentira clásica y patética. ¿Dónde está? Dijeron que te habían dado el alta. ¿Por qué no me contesta? Estoy flipando. Todo esto es culpa tuya. Enviaste a los policías a mi almuerzo para humillarme. La progresión de la preocupación fingida a la acusación furiosa fut rápida y reveladora. No respondí a nada de eso. Simplement bloqué su número. La verdadera historia de su tarde vino de Julian. El, resulta, no estaba interesado en ser un personaje secundario en su drama. Me envió un mensaje en las redes sociales esa noche. Fut sorprendentemente directo.
Hola, Adam, Dosia. No te conozco bien, pero estuve con Kate en el almuerzo hoy. Solo quiero que sepa que no tenía ni idea de tu accident. En cuanto la policía se fut, pagué mi parte de la cuenta y me largué de allí. La forma en que desestimo algo tan serio. Y esa no es una persona con la que quiero que me asocien. Siento la parte que haya podido tener en los problemas de vuestra relación. He terminado con ella. Espero que te recupere pronto. Era un mensaje egoísta, por supuesto, diseñado para eximirse de cualquier culpa. Pero confirmó mi victoria. No solo la había humillado. Había expuesto su verdadero carácter a la misma persona a la que intentaba impresionar. Había perdido a su novio y a su mejor amigo en la misma tarde. Con la ayuda de mi hermana, puis en marcha el resto de mi plan. Mientras yo descansaba, ella actuó como mi general. L'amo a una empresa de mudanza especializada en la retirada de encer por ruptura. Se reunió con elo en mi apartamento al día siguiente. Empaquetaron cada una de las cosas que Kate poseía, cada prenda de ropa, cada zapato, cada libro, en caja. Se le instruyó que dejaran las cajas apiladas ordenadamente en la sala de estar. Luego, mi hermana l'amo a un cerrajero. Se cambiaron las cerraduras. Finalement, le envió un correo electrónico formal a Kate desde una nueva dirección de correo electrónico. El asunto era recogida de bien personal. El correo decía, Kate, este correo es para informarte de que tu relación con Adam Sterling ha terminado. Como no está en el contrato de arrendamiento de su apartamento, tu residencia también ha terminado. Toda tu pertenencia personal han sido empaquetada. Tiene un plazo de 48 horas para organizar su retirada profesional. Debeb contactar mami, la hermana de Adam, en esta dirección de correo electrónico para programar un horario específico de 2 horas. Será recibida en la propiedad y se te permitirá la entrada con el único propósito de retirar tu pertenencia. No se te permitirá permanecer en el apartamento después. Si tu propiedad no es retirada dentro del plazo de 48 horas, se considerará abandonada y será desechada. Cualquier intento de contactar a Adam directamente será considerado acoso. Era frío. Era legal y era final. Ella me había abandonado en mi momento de necesidad. Ahora la estaba tratando con el mismo desapego logístico e impersonal. Actualización final. Han pasado 7 meses desde el accidente. Mi brazo ha sanado. La conmoción cerebral es un recuerdo lejano y mi vida es bandita y maravillosamente tranquila. Kate, según las instrucciones, coordinó con mi hermana para recuperar su pertenencia. La historia que me contaron es que apareció con su padre, con aspecto osco y derrotado. No dijo una palabra en todo el tiempo. Simplemente dirigió a los mozos de mudanza que su padre había contratado, sacó su caja y dejó la lave en la encimera. Las consecuencias sociales para ella fueron, por el que hago, absoluta. La historia de la policía apareciendo en The Gilded Spoon se convirtió en un schisme legendario en su círculo social. Era una historia sin un but en giro. Nadie podía defender su acción. Era la mujer que eligió el brunch en lugar de su novio en urgencia. Su intento de pintarme como un villano manipulador fracasaron estrepitosamente porque los hechos centrales eran demasiado condenatorios. Perdió a la mayoría de sus amigos, no porque me fueran leal a mí, sino porque se avergonzaban de que los asociaran con ella. Intentó contactarme a Saint-Mé, un largo y divagante correo electrónico lleno de excusa y no disculpa. Dijo que había entrado en pánico. Dijo que no estaba pensando con claridad. Dijo que Julián la había presionado mucho. Fut una clase magistral en echarle la culpa a los demás. Concluyó diciendo que me extrañaba a mí la vida estable que teníamos y que había aprendido la lección. No respondí. Simplemente creé un nuevo filtro en mi correo electrónico para enviar cualquier cosa de su dirección directamente a la basura. Su lección no era asunto mío.
mi venganza no fu por la policia o la esna publica. Eso fu solo el mecanismo de entrega. La verdadera venganza estuvo en la forma silenciosa y decisiva en que la extirpe de mi vida. Me había tratado como una inconveniencia, un personnage secundario en su emocionante vida. Así que simplement la saqué de mi guion. Tomé la vida que había construido, la estabilidad que ella había dado por sentada y la ismia de nuevo, completa y totalmente. La parte más satisfactoria es el conocimiento tranquilo de que si la verdad y actúe en consecuencia sin dudarlo. Una relación es una sociedad y la primera regla de una sociedad es que aparezca cuando importa. No es que solo suspendirá el examen. Le prendió fuego al examen y se furiando. La explosión de su rostro cuando el agente de policía se acercó a su mesa fue solo la primera consecuencia. El apartamento vacío, el teléfono silencioso, la vida que perdió, esas fueron las verdaderas lecciones. No podía arriesgarse a enfermar antes de su divertido viaje. Al final, fui yo el que se curó. Me déchis de la enfermedad en mi vida y esa enfermedad era ella.